Y a veces no nos gusta mucho entender eso, ¿verdad? Que creemos que cuando venimos a los caminos del Señor, todo va a ser bien bonito. Y no sabemos que para entrar a los caminos del Señor, mira, ya desde que estamos entrando, desde que decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, algo cambia dentro de nosotros. Ya hay algo que cambia. Ya no somos igual como éramos antes, ya no podemos hacer las mismas cosas que sentimos algo, ¿verdad? Como un alguito, como lo debiera de hacer, no lo debiera de hacer, mejor no lo hago, ¿verdad? Ya nos sentimos como cohibidos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va cohibiendo, pero Él va trabajando con nosotros y vamos a ir viendo en esta noche. Vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia. Si me acompañan, Espíritu Santo de Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra y la ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu revelándola, Señor, a nuestro espíritu, llenándonos de tu palabra, de tu presencia gloriosa, Padre, que dé fruto en nosotros, precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, y así lo recibimos en el nombre de Jesús. Vamos a leer Hebreos 13, versículo 15, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. El sacrificio es renunciar a algo valioso o precioso. Dios sacrificó animales para cubrir el pecado de Adán y Eva. El sacrificio siempre ha sido parte del Evangelio de Jesucristo. Dios nos pide un sacrificio. Y mire, desde que mismo que nos convertimos, vamos avanzando y hay más que ir sacrificando, ¿verdad? Hay más que poner en el altar del sacrificio. Como en los viejos tiempos, en aquellos tiempos cuando se ponían los animales en el altar para que se quemaran y ese era el sacrificio. Ahora nosotros ponemos otras cosas, ¿verdad? Nuestro orgullo, como decía el canto, nuestra vanidad, porque un día me dijo una muchacha, me dijo: ay, hermana, yo no sabía que yo era tan vanidosa, dice. Hasta ahora me voy dando cuenta que soy tan vanidosa. Y yo la miré y dije: pues no se me hace que eres tan vanidosa, pero si tú dices, porque se va uno dando cuenta, ¿verdad? Esas cosas que son como de más. Entonces ya uno va ahí bajándole poquito a poquito, entendiendo que eso no es lo que a Dios le agrada. Y cada cosa va llevando un sacrificio. En Hebreos 13:16 nos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mire, hasta cuando nosotros dejamos de hacer algo que queríamos hacer para ir a hacer algo para otra persona o para la iglesia, ya es un sacrificio, porque estamos sacrificando lo que queríamos hacer para hacer algo que beneficie a otra persona. Ya eso es como una ofrenda a Dios. Nomás que no lo entendemos así, ¿verdad? Y a veces cuando vamos a hacer algo para alguien, a veces estábamos enojados, renegando, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? Todo me cae a mí. Y entonces vamos enojados, en vez de entender, Dios me está dando la oportunidad de darle un regalo, una ofrenda, un sacrificio. Y estamos ahí sacrificando un poco de nuestro tiempo. Punto número 1, sacrificar es renunciar a algo valioso o precioso. Cuando nosotros nos convertimos, nosotros creemos que venimos a las cosas del Señor y mire, yo no sé ustedes, pero cuando yo recién me convertí, yo llegué a la iglesia, o cuando pude llegar, miraba que la gente levantaba las manos y cantaba y alababa al Señor, y yo eso no tenía ganas de hacerlo. Yo hasta me ponía las manos para atrás y me las agarraba. No fuera a ser que me levantaran solas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque para mí eso era un sacrificio. Ellos porque estaban acostumbrados, porque yo no sé, pero yo no quería hacer nada de eso. Y ya eso era para mí, era un sacrificio, pero sí es un sacrificio porque le está rindiendo al Señor ese tiempo, le está rindiendo su atención, le está rindiendo todos sus movimientos, todo. Entonces es un sacrificio que está dándole al Señor. Porque ¿de qué le sirve a Dios que lleguemos a la iglesia y estemos aquí en la iglesia y pensando en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa? No le estamos rindiendo un sacrificio completo. Hicimos el sacrificio de venir, pero ya estando aquí nuestra mente se fue para otra parte. Como le decía a uno de los niños el domingo, creo que fue, le decía, él dijo que estaba muy cansado y no quería hacer nada, entonces le dije: mira,
¿Cómo tú crees que se siente ahorita el Señor mirándote que no quieres hacer nada para Él? Y luego dijo, triste. Le dije, ¿quieres eso? No. Entonces levántate y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Y sí, le dio risa y se levantó. Pero nosotros a veces no entendemos eso. Los niños tienen una facilidad tan hermosa de entender las cosas y a nosotros lo complicamos todo. Y él rapidito captó que sí, que venía a la casa del Señor, iba a honrar al que había venido a ver. Y nosotros a veces se nos olvida, ¿verdad? Eso, y llegamos a la iglesia y estamos pensando en cualquier cosa. A veces ni al caso viene lo que estamos pensando, pero de repente andamos por allá lejísimos y no sabemos ni por qué, porque el diablo viene a distraernos, ¿verdad? Para que no le rindamos ese homenaje a Dios, para que no nos rindamos completamente a Él. Así como decía el canto, ¿verdad? Tenemos que rendirnos completamente a Él, entregarnos completamente a Él, así como Él se entregó por nosotros. Imagínense que el Señor Jesús hubiera ido y hubiera dicho cuando fue a la cruz, hubiera dicho, espérense, me clavan un brazo, pero no me clavan lo demás. O me clavan un pie, pero no me clavan el otro. El Señor no puso excusa, Él se entregó todito. Él no puso límite. Y nosotros tenemos que honrarlo a Él con todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo se deben de unir en la adoración, en el sacrificio a Él. En Filipenses 2:6 nos dice la palabra del Señor, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Imagínense, el Señor Jesús estando allá arriba en los cielos, las calles de oro. Yo nomás en eso pienso, si las calles son de oro, ¿cómo serán las casas? ¿Qué casas serán? ¿Qué palacios? Si las calles son de oro y el mar de cristal, dice, imagínese, ¿cómo serán las casas y los palacios? No ha de haber casas, ha de haber puros palacios. Y Él dejó todo aquello. A nada dijo, pues voy, pero me llevo esto, ¿verdad? No, solito se vino como un bebé al vientre de María sin nada. Ni ropita traía. ¿Por qué? Por amor a nosotros Él se entregó de esa manera. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, y no solo Él viene, sino que viene en forma de siervo. ¿Qué es un siervo? Es un esclavo voluntario. Y Él vino, tomó esa forma de esclavo voluntario, o sea, por voluntad de Él se hizo esclavo de todos. ¿Para qué? Para que nosotros en Él fuéramos salvos. El versículo 8 nos dice, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínese usted nosotros, nos convertimos y nos pasa cualquier cosita y ya andamos renegando. Ya andamos queriendo tirar la toalla, dicen muchos. Porque ya se nos hace muy difícil, no, esta vida cristiana es muy difícil, mejor no hubiera entrado. Y el Señor tuvo tanta obediencia que ni siquiera la muerte de cruz le impidió ser obediente. Se sujetó en todo, obedeció en todo, porque Él quería someterse completamente en obediencia, cumpliendo con todos los requisitos que se requerían para nuestra salvación. No era otro el objetivo que Él tenía, más de cumplir todos y cada uno de los requisitos para que no hubiera ningún argumento. No es que se quedó aquello sin cumplir, entonces no se va a hacer. No sé si le pasa que a veces de repente llena una aplicación y vaya usted ya está esperando la respuesta y le dice, no, le faltó algo de llenar, entonces todavía está parado, ahí está en pausa, todo hasta que llene todo. Señor, no, cumplió todito, llenó todos los requisitos para que nada viniera a estorbarnos a nosotros. Él lo hizo todo por nosotros y nosotros, pues, tenemos que entender eso, ¿verdad? Para poder caminar conforme a la vocación que Él nos ha llamado. Sacrificar es renunciar a algo valioso o precioso, a menudo con la intención de lograr un propósito o objetivo de mayor valor. Mire, el Señor cuando vino a la tierra, Él venía pensando en la salvación nuestra.
Si nosotros cuando viniéramos a los pies del Señor, cuando lo reconocemos, lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, viniéramos pensando en la salvación de toda nuestra casa, ya sería salva toda. ¿Sabe por qué? Porque nos hubiéramos enfocado en eso. O nos hubiéramos enfocado a que se cumpliera aquello. Pero no, ni siquiera pensamos en eso. Llegamos, nosotros ni sabemos cómo, ¿verdad? Pero llegamos y ahí estamos batallando y no pensamos en que estamos ahí con un propósito. Y el propósito es abriendo el camino para que los nuestros lleguen al Señor. Y mire, que muchas veces dice la palabra que los que con lágrimas van sembrando, con regocijo cosecharán, pero no se siembra. Imagínense que hay una tierra seca ahí, árida, y usted va y le echa la semilla, ¿qué van a hacer? Pero ahí es donde está la cosa. Muchas veces hay que remojar esa tierra con lágrimas. Y ahí es donde no nos gusta. El Señor vino a remojar esa tierra con su propia sangre. Y a nosotros no nos están pidiendo nuestra propia sangre. Lágrimas, porque cuando estamos llorando y clamando por nuestros parientes, pues el Espíritu Santo nos contriñe, nos pone la carga que hay y empezamos a llorar y sentimos el sufrimiento que está padeciendo y empezamos a clamar en esa dimensión por nuestros parientes y entonces vamos regando esa tierra. Vamos regando esa semilla que vamos sembrando. Pero si nosotros oramos nomás por encimita, así, Señor bendice y los cuida, los protege y sácalos de esa condición. Pero no hacemos guerra espiritual, no nos metemos a clamar, a gemir por ellos. Entonces estamos haciendo las cosas por encima. Y si el Señor en su grande amor y misericordia los cuida, los protege, pero no los vemos aquí todavía. Porque nos hemos conformado nomás con poquito. Y nosotros, ya estando en Cristo, podemos entrar a una dimensión mayor y poder clamar de esa manera para que todos y cada uno reciban salvación. Y ninguno, fíjese, ninguno se pierda cuando venga el Señor por su iglesia, porque yo no sé cuándo va a venir. Puede ser que venga, mire, en este instante, y mire que nos lleve a toditos los que estamos acá, qué bueno, ¿verdad? Y también los que están en la casa. Pero puede ser que no venga hasta 1000 años. Pero ¿usted cree que yo voy a durar 1000 años? Ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera la baby va a durar 1000 años. Todos tenemos una cita allá arriba. Todos. Una más acá, otros más allá, pero todos tenemos una cita arriba. Entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos? De estar bien con el Señor. Y hacer el trabajo que nos ha encomendado aquí en la tierra, porque estamos de paso. Somos peregrinos en la tierra. Si no, mire, no me crea a mí. Vaya, agarre una foto desde hace unos 10 años para atrás, o 5 años, y vea la diferencia de usted en esa foto. Y usted va a decir, wow, cómo ha cambiado. A mí me dicen, ¿estás igualita? Sí, le digo, ¿cómo no? Cuando veo las fotos de cuando estaba hace unos 2 años atrás, ahí me veo la diferencia. ¿Por qué? Los años cubren su cuota. Y van pasando, y ya cuando menos uno se acuerda, ya está uno en el tiempo de que ya son demasiados y ya es tiempo de empacar las maletas, aunque no queramos, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer el trabajo que nos encomendó el Señor aquí en la tierra. Y claro, lleva un sacrificio. Porque en vez de andar paseando, en vez de andar haciendo esto, aquello que quisiera hacer, tengo que estar ahí orando. Es sacrificio. Porque mientras los demás andan allá a gusto, fiestando y todo, tiene que estar ahí orando. Pero depende qué tanto amor hay por aquella persona. Es la medida de sacrificio que va a llevar. El Señor nos amó tanto que se entregó completito por nosotros. Nosotros necesitamos tener ese amor por los nuestros y también por las personas que están alrededor, para que ninguno se pierda, que podamos orar y clamar por ellos para que todos vengan al arrepentimiento, como dice la palabra, porque dice la palabra que Dios desea que todos y cada uno vengan al arrepentimiento. Mire, todos. No dice este o aquel, todos. Entonces, si Él desea que todos vengan al arrepentimiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alinearnos a la voluntad de Él y clamar, Señor,
tú deseas que vengan al arrepentimiento, yo también lo deseo. Pon en mí la carga por estas personas para clamar de la manera que tú quieres que ore por ellos, de la manera que se necesita interceder por ellos para que salgan de esa condición, para que puedan salir, porque muchas veces no es que no quieran, no pueden, están bien atados. Por eso les invitamos y dicen, sí, allá voy a estar, allá está. No llegan, porque están bien atados. Ellos quisieran, ellos les gustaría, pero no pueden porque están bien atados. ¿Y a quién le toca desatarlos? A nosotros. Porque eso es lo que hemos venido a hacer a la tierra. Pero si nosotros estamos entretenidos en otra cosa, pues no vamos a hacer el trabajo. Y cuando estemos delante del Señor, imagínense, cuando lleguemos allá y nos diga, mira, toda esa gente no se salvó porque le faltó tus oraciones. Ay, no sé qué va a estar bien feo, ¿verdad? Es preferible que nos diga, mira, toda esa gente se salvó por las oraciones que hiciste. Eso va a estar más bonito. Pero que veamos a un ser querido, un familiar allá y que, ay no, va a ser muy triste eso, yo no lo quiero ver. Por eso mejor hay que seguir orando y clamando al Señor. Efesios 5:15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Mire, tenemos que mirar con diligencia. Diligencia, ¿qué quiere decir? Con mucho cuidado. Cuidadosamente. ¿Cómo caminamos? Y tenemos que caminar como sabios. Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, imagínense. Entonces tenemos que caminar en ese temor reverente a Dios. ¿Para qué? Para no hacer lo que no debemos hacer. Sacrificar es ceder un interés o beneficio personal a favor del interés de otra persona. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él descendió, dejó todos sus intereses allá y vino nada más para salvarnos a nosotros, a darse en beneficio por nosotros. En Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire, a veces nos cuesta tanto creer la verdad de la palabra. Y entonces cuando nosotros estamos confiando en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, me estoy apoyando en mi propia prudencia. Entonces eso no me va a llevar a nada bueno porque la palabra dice que tengo que confiar en Dios con todo mi corazón, con todo. Si Él me dice, por ahí caminas, por ahí voy, Señor. Ahí no te metas, como le dijo al apóstol a Pablo, le dijo, a esa ciudad no entras, y el apóstol se pasó de largo. Ahí no entró porque el Espíritu no le dejó entrar. Entonces necesitamos confiar en esa dimensión en el Señor. ¿Cómo, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Que pon la palabra en mi boca. Dame la habilidad, dame la sabiduría, dame la gracia para que la palabra que yo hable, la palabra que salga de mi boca toque su corazón y deshaga esa dureza. Y necesitamos estar clamando al Señor en esa dimensión. Sacrificar es dejar de hacer las cosas que nos apetecen o nos gustan, que a la larga produce el mal, para hacer lo que trae un bien mayor para nosotros mismos y para otras personas. Mire, si nosotros nos ponemos a ver, hay tantas cosas que hacemos sin pensar que nos hacen daño. Nomás fíjese, si yo tengo un canasto de fruta y un canastito de pan, ¿qué usted cree que voy a agarrar? El panecito. Y más si lo voy a acompañar con un cafecito. Entonces, ¿qué cree usted que le hace más bien a mi cuerpo? ¿El pan o la fruta? Me va a hacer estar más saludable. Y de esa manera yo puedo hacer más cosas, no solo para mí, sino también para los demás. Pero uno mismo se va causando su propio daño. Y después uno anda buscando echarle la culpa a alguien, pero no, pues si fuimos nosotros solos, ¿verdad? Solitos nos causamos ese daño. Romanos 8:7 nos dice la palabra del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, mire. No se sujetan, ni tampoco pueden. Por eso la carne siempre va a pedir lo que le gusta, lo que le apetece.
No va a estar mirando si es justo o no es justo, si es bueno o no es bueno, no, lo que le gusta. Eso es lo que va a pedir. Y no se puede sujetar a las cosas de Dios porque es carne. Versículo 8 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, qué tremendo. Y a veces hasta hacemos broma y decimos, es que todavía hay carnita en mí. Pero no nos ponemos a pensar lo que dice. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Queremos agradar a Dios, pero de repente nos regocijamos porque todavía estamos en la carne. Y queremos agradar a Dios. Pero ahí dice que si vivimos en la carne, no podemos agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de la carne, crucificar la carne. El versículo 13 nos dice, porque si vivimos conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire. Cuando escojo hacer las cosas que sé que Dios me ha mandado a hacer, dejando de hacer aquellas que me gustan, aquellas que quisiera, entonces ahí estoy haciendo morir las obras de la carne. Y estoy escogiendo las cosas de Dios, las obras del Espíritu. Entonces estoy haciendo morir las cosas de la carne y no le estoy dando gusto a la carne y entonces estoy agradando a Dios. Pero si yo sigo haciendo las cosas que le gustan a la carne, no estoy agradando a Dios y le estoy dando más fuerza a la carne para que siga ahí estorbándome. Sacrificar es dar una ofrenda a alguien en señal de rendición, agradecimiento o honra. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Con Dios, cuando venimos a traerle una ofrenda, cuando venimos a traer un sacrificio, estamos dándole en señal de que lo amamos, de que lo honramos, de agradecimiento por lo que Él ya nos dio. Y muchas veces también es en señal de rendición. Cuando nosotros nos rendimos completamente, le entregamos nuestra vida, estamos rindiéndonos a Él. Y eso es algo que a lo mejor no hemos entendido con claridad. Cuando decimos nos rendimos a Él, estamos diciendo que Él va a gobernar en nosotros. Que Él va a gobernar no solo en nosotros, sino a través de nosotros. Pero ahí es como que no lo logramos entender, ¿verdad? Y decimos, sí, yo me rindo al Señor, pero sigo haciendo mi voluntad. Entonces no me rendí. Porque le entregué al Señor a lo mejor mi corazón, pero no le entregué mi voluntad. Entonces necesito entregarle todo mi ser. Mi voluntad también. Ya no gobierno yo, sino Cristo vive en mí. Cristo mora en mí. El Espíritu Santo está obrando en mí. Las obras del Espíritu Santo tienen que mostrarse a través de mí. Porque ya no vivo yo. Pero cuando yo quiero seguir viviendo, quiero seguir ocupando este cuerpo, entonces el Espíritu Santo no le dejo lugar, ¿verdad? ¿Y qué sigue mostrando? Mis obras, las obras de mi carne. Eso es lo que se sigue mostrando. Porque no me he rendido totalmente al Señor. No le he dejado a Él gobernar mi vida. Que Él empiece a hacer su voluntad en mí. Y yo no esté estorbándole ahí, ¿verdad? Que en esta área no, en aquella sí. A Proverbios 3:9 nos dice la palabra del Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mire, andamos buscando las riquezas por acá, por allá. Queremos que el día no tenga 24 horas, tenga 25 para trabajar más, para agarrar más dinero. ¿Pero qué dice aquí? Cuando honramos al Señor con lo que tenemos, con lo que Él ya nos dio, le devolvemos un poquito de lo que Él ya nos dio, entonces eso es lo que nos va a traer abundancia. Eso es lo que nos va a dar abundancia. Pero si yo estoy esforzándome tanto por trabajar y por trabajar, como le dijo el Señor Jesucristo dijo esa parábola de aquel hombre que tenía unos graneros y los hizo más amplios y los llenó de grano. Y entonces dijo, ahora sí, alma mía, vamos, come y bebe, porque ya tenía muchas cosas. Y entonces dijo el Señor, dijo, necio, vienen a por tu alma. Esta noche vienen por tu alma. ¿A quién le quedaron todos los granos? ¿Quién sabe, verdad? ¿Por qué?
porque él se abasteció, creía que juntando todo aquello y se lo iba a llevar, pero no se llevó nada. Ahí se quedó todo. Se fue solito. A veces sale contraproducente forzarnos tanto por trabajar, porque dejamos de lado las cosas de Dios. Y como dejamos de lado las cosas de Dios, no sabemos a qué horas, mire, va a venir por nosotros, se nos va a cerrar la llavecita del oxígeno, se acabó. Y no hay manera, mire, ni de argumentar nada para que nos dé un minuto más de vida. El único que argumentó fue uno de los reyes de Judá, Ezequiel, me parece que se llama, no se llamaba Ezequiel, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero este rey, cuando vino el profeta Isaías a decirle que arreglara todas sus cosas y que por ya iba a estar listo para irse, él se puso a llorar, volteó contra la pared, pero fíjese, él había sido un muy buen rey, había hecho cosas buenas. Entonces él se volteó contra la pared y se puso a llorar y a decirle al Señor, mira, te hice esto, hice aquello, hice acá, hizo allá, y ¿cómo me vas a cortar antes de tiempo? Yo creía que iba a llegar hasta la noche y a mediodía me estás llevando. O sea que era muy poquito el tiempo que había vivido. Y el Señor entonces le dice al profeta al profeta Isaías, le dice, regrésate y dile que le voy a dar 15 años más. Es el único que yo me acuerdo que está en la Biblia que pudo pedirle a Dios más tiempo y le dio. Pero él había hecho muchas cosas. Y triste es que de ahí para adelante no hizo tan bien. Mire qué triste. Dios se lo iba a llevar, cuando estaba él con todo lo bueno, y después hizo lo malo y todo se murió, pero ya con cosas malas. Ya en la historia de él ya no quedó tan bonita, ya fue manchada con los últimos años. Así que yo no conozco a nadie que se haya puesto a decirle a Dios que Dios dame más tiempo y le haya dado más tiempo el Señor ahí por lo bueno que era, por lo que se había portado bien. Pero Dios en su infinita misericordia que hace cosas nuevas cada día, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos en línea con Él y hacer la voluntad de Él en todo tiempo y en todo momento, aunque nos parezca sacrificio, porque a veces sí nos parece sacrificio. ¿Cómo voy a sacrificar yo todo esto? Y uno a veces se le hace hasta injusto, ¿verdad? ¿Cómo me pide a mí tanto? Pero es un privilegio que el Rey de Reyes le dé a uno un trabajo. Es un privilegio. Punto número 2, Dios sacrificó animales para cubrir el pecado de Adán y Eva. Si se recuerda, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor vino y sacrificó unos animales para de ahí hacerles unos delantales y con eso los vistió para que no estuvieran desnudos. En Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Para qué? Para tapar el pecado que habían cometido, ¿verdad? El Señor con la muerte, con el sacrificio de los animales, vino a tapar el pecado que ellos habían cometido. Y después, si se recuerda, esa fue una de las cosas que le dio a Moisés, que iban a hacer de ahí para adelante, iban a hacer ofrendas, holocaustos, animales, iban a ofrecer para cubrir el pecado del pueblo. Y para cubrir el pecado aún de los mismos sacerdotes, porque hasta el mismo Moisés tuvo que presentar ofrendas en su nombre, porque pues todos aquí cometemos pecado, ¿verdad? El primer sacrificio mencionado en la Biblia fue hecho por Dios, lo hizo para cubrir la desnudez de la vergüenza del pecado, de la desobediencia cometidos por Adán y Eva. Y eso es lo que acabamos de ver cuando les puso los mandiles, ¿verdad? En Romanos 5:18 nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. O sea que por Adán recibimos la maldición y el Señor Jesucristo vino a quitarnos la maldición. Mire qué bonito. Pero ahí la diferencia es que nosotros nos tenemos que rendir a Él para poder que la sangre de Él nos pueda lavar. El sacrificio de los animales hecho por Dios para cubrir el pecado de Adán y Eva es la primera referencia que tenemos de sacrificios de un ser inocente por el pecado. Y mire, esos animales no habían hecho nada, eran inocentes.
No habían hecho nada malo, pero tuvieron que morir para cubrir el pecado de Adán y Eva. El Señor Jesucristo no había hecho nada malo. Y tuvo que venir a morir por nosotros. Por eso es que a Él se le llama el Cordero Pascual, ¿verdad? Porque Él vino a entregar su vida por nosotros sin que Él hubiera hecho ningún pecado. El Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire, el Señor vino a devolvernos lo que el diablo nos robó cuando le robó a Adán y a Eva. Él nos robó la justicia y el Señor vino a devolvernos, vino a hacernos justos. Sin Cristo no hay justo. Con Cristo somos justos en Él por el sacrificio que Él hizo. Punto número 3, el sacrificio siempre ha sido parte del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque siempre tenemos que sacrificar algo, ¿verdad? No podemos seguir con la vida que teníamos antes y a veces nos cuesta sacrificio soltar todo lo que contiene esa vida. Primera de Pedro 5:10 nos dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire qué bonito. Dios mismo que nos llamó, pero también después que suframos un poco de tiempo, que padezcamos. ¿Qué es lo que padecemos? Bueno, el que quizás no vamos a ir a la fiesta, que donde va a haber una borrachera allá y nosotros nos vamos a ir a la iglesia. Porque antes nos íbamos allá y ahora el corazón nos jala para allá, pero también nos jalan para acá. Entonces, ahí estamos padeciendo, ¿verdad? Nosotros perseveramos y vamos a la iglesia, estamos padeciendo, estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Ese es un padecimiento que vamos llevando. Pero dice que un poco de tiempo, para nosotros quizás se nos haga mucho el sufrimiento que pasemos. Pero Dios dice que es un poco de tiempo. Pero después de ese sufrimiento, mire lo que viene. Dice que el mismo Dios nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer en Cristo Jesús. O sea que ya no nos va a mover nada. Nada nos va a venir a sufrir ni nada, sino que ya estamos bien plantados. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Estar bien plantados. El sacrificio es para nosotros un recordatorio del gran sacrificio expiatorio que el Señor Jesucristo hizo a favor de toda la humanidad. Segunda de Corintios 5:15 nos dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, bien tremendo, pero esos versículos a veces los pasamos por alto, no nos gustan tanto, pero mire lo que dice, que nosotros ya no podemos vivir para lo que nosotros queramos, tenemos que vivir para el que murió por nosotros. Y ahí es donde nosotros no nos gusta tanto, ¿verdad? A causa del sacrificio de Cristo por nosotros, Dios ya no nos exige, ni quiere, ni tampoco le agradan los sacrificios, ni las ofrendas de animales, ni holocaustos para cubrir el pecado, a pesar de que era cosa que la ley se ofrecían, ¿verdad? Él lo estipuló, él lo pidió en el tiempo de Moisés, todo ese tiempo hasta la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene a cumplir eso, ya que no se vuelva a hacer, porque Él paga no solo para, como los animales eran ofrecidos nada más para cubrir, y cubrían nada más por un año. Al siguiente año tenía que venir a ofrecer más. Los mismos sacerdotes tenían que estar ofreciendo sacrificio, porque nomás cubría, pero no limpiaba. La sangre de Cristo vino a limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros cuando tomamos conciencia de eso, ya no tenemos que estar preocupados, ¿verdad? Porque si cometiéramos un error, una equivocación, dice la palabra que tenemos que confesar nuestro pecado y Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. En Hebreos 10:5 nos dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mire,
Señor Jesucristo diciéndole a Dios el Padre, ya no quisiste los sacrificios, las ofrendas de los animales, y me preparaste un cuerpo para que yo ofrendara el cuerpo. Es tremendo eso, ¿verdad? En Efesios 5:2 dice, que andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ya los animales no los quería el Señor, Dios, pero el Padre, pero ahora la ofrenda que el Señor Jesucristo dio, eso sí fue con olor fragante. Olía bonito, ¿verdad? La recibió el Padre y la recibió en pago por todos y cada uno de nosotros. Y eso es tremendo porque quiere decir que nosotros ya no tenemos que pasar por todo lo que debíamos de pasar por causa de nuestro pecado, por causa del pecado de nuestros padres y hasta la cuarta y quinta generación para atrás de nosotros. Todo eso, Él nos salvó de todo eso, nos libró de toda esa condenación. Entonces ya no, y mire qué tremendo, hasta nos libra de nuestros propios pecados. Él viene, nos lava, nos limpia y nos libera de todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pasar con Él la eternidad. Pero necesitamos de hacer ese sacrificio, ¿verdad? El punto número 4, Dios nos pide un sacrificio. En Filipenses 2:14 nos dice, haced todo sin murmuración y contiendas, mire. Ahí está el sacrificio que Dios nos está pidiendo. Que hagamos lo que tenemos que hacer sin estar murmurando, enojados, que no estemos ahí viendo a ver quién hace más, quién hizo menos y a ver que si el trabajo que yo hice es igual al que hizo aquel o aquel hizo menos y ahí estamos todos enojados. No, sin murmuración ni contiendas. Cada quien tiene que hacer hasta donde Dios le ha dado la capacidad de hacerlo. Y si una persona parece que no hizo mucho, Dios es el que está trabajando con él. Y Dios es el que le va a ir guiando para que haga más. Nosotros no sabemos cuando estaba Ananías, que fue el Señor Jesucristo le habla a Ananías y le dice que fuera a orar por Saulo. Pues todavía era Saulo, sí. Cuando fue a orar por Saulo, que todavía no era Pablo, y le dijo, ve a orar por él porque está allá, perdió la vista, y ve a poner las manos encima de él para que él recobre la vista. Y le dijo, no, Señor, si ese persigue a los cristianos y los agarra y los mete a la cárcel, ¿cómo tú quieres que yo vaya? No, le dijo. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Ya le mostré todo lo que tiene que sufrir por mi causa. Nosotros no sabemos qué le toca a aquella persona que a lo mejor nos parece que no es tan santa, que no hace las cosas como debiera. No sabemos lo que Dios tiene preparado para aquella persona. Quizás está en el proceso de que va avanzando, pero mire, porque de ahí Saulo estaba pues ciego, y de ahí fueron a orar por él y ahí recobró la vista, y de ahí mismo ya empieza él a predicar, a hablar del Señor, y todo lo que le costó, le costó la vida, imagínese, le costó tanto a él, sufrió tanto, cárceles, golpes, de todo, por el Evangelio. Y a nosotros a veces se nos hace mucho tener que hablarle a alguien o hacer las cosas de buena manera. Fíjense que algo para vergüenza nuestra. El otro día fui a una marqueta y yo llegué a la marqueta y estaba en la carrera echando mis cosas al carro y vienen dos muchachos y me dice uno de ellos, ¿podemos regresar tu carro al lugar donde va? Y le digo, no, gracias, yo lo puedo hacer. Y luego dice, porque yo pensé, estos vienen a quererme vender algo. Y yo lo que me quiero decir ya. Entonces le dije, no, gracias, yo lo puedo hacer. Pero no me fijaba en el vestidos cómo venían vestidos los muchachos. Hasta cuando volteé y los miré, entonces me di cuenta, eran mormones. Vestidos como camisa blanca y pantalón negro y aquí su etiqueta. Y entonces me dice, es que te quiero hacer una pregunta. O sea, me estaba pidiendo llevarme el carrito para que porque eran dos, uno llevarse el carrito y el otro quedarse platicando. Y nosotros no hayamos cómo entablar conversación con alguien para hablarle del Señor. Qué bárbaro, de veras.
Señor, perdónanos. Y en un ratito, rapidito, saca una tarjeta y me dice, te quiero preguntar qué piensas del bautismo. Dije, ¿qué? Y luego dice, ¿tú has sido bautizada? Entonces le dije, sí, 2 veces. Y se rió y me dijo, ¿cuándo? ¿Y en dónde? Y le dije, ¿cómo? Dije, pues una por allá en México, no sé en dónde era, pero por allá. Y luego dice, no, pues, ¿en qué iglesia? Le dije, cuando era pequeñita, en la católica, y cuando ya hasta tenía 40 años, en la iglesia cristiana. Ok, me dijo, gracias, que tengas un buen día. Eso fue. Pero ¿en qué rapidito? Y nosotros no hallamos ni cómo entablar conversación con alguien. Por eso le digo que es para vergüenza de nosotros. Necesitamos aprender a sacrificar un poquito de tiempo para hablar con la gente. Estamos tan a la carrera, yo voy a la carrera y busco el estacionamiento más cerquita donde voy a dejar el carro para no tener que caminar mucho. Para ir más rápido posible. Necesitamos sacrificar un poquito de tiempo para buscar esas almas que a lo mejor están ahí necesitadas y nosotros no las estamos buscando. El versículo 15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como como luminarias en el mundo. Mire, ¿qué es lo que nos hace ser que nos hace ser hijos de Dios, personas sin mancha y luminarias, unas luces grandes? El que no andemos murmurando ni con contiendas. Porque el versículo anterior es lo que nos dice. Que no tenemos que murmurar ni hacer las cosas contendiendo. Eso es lo que nos lleva a ser hijos de Dios sencillos, irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no hay nada que nos puedan decir que tú te portas mal por esto, tú haces aquello y nada nos pueden sacar. Irreprensibles. El 16 dice, nacidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Esto decía Pablo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice? Asidos, agarrados, ¿de qué? De la palabra. Esto es lo que nos lleva. Que estar agarrados de la palabra. El sacrificio que Dios nos pide es el que a Él le agrada, es que hagamos su voluntad. No hay otra cosa que al Señor le agrade más de que hagamos su voluntad. Porque si hacemos su voluntad, vamos a estar haciendo lo que Él quiere y ya no vamos a estar haciendo lo que nosotros queremos. No vamos a estar haciendo nuestra voluntad, sino la de Él. Salmo 51, 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿A quién? Al que tiene un corazón constrito, que reconoce que lo que haya hecho, ¿verdad? No lo trata de esconder. No trata de ir al Señor a decirle, ay, Señor, esto y aquello, y habiendo hecho unas cosas horribles, ¿verdad? No. Sino que va y reconoce primeramente, Señor, perdóname, hice esto y esto y esto, o dije esto y esto y esto, o no dije o no hice, perdóname. Reconoce, ese es un corazón constricto y humillado, un corazón humilde que reconoce delante del Señor. Y nosotros necesitamos ese corazón para poder conducirnos como Él anhela y desea. Dios nos pide que hagamos lo que es justo, que llevemos una conducta espiritual que le honre, que lo alabemos, que oremos unos por otros, que restauremos al caído, que nos amemos y nos ayudemos unos a los otros. Y que estudiemos su palabra, que vengamos a la iglesia a escuchar su mensaje, que nos prepara para hacer su voluntad. Todo esto es un sacrificio espiritual en el nombre del Señor Jesucristo que da gloria a Dios. Todo eso le da gloria al Señor. Pero a veces estamos tan ocupados que no hacemos nada de eso, ¿verdad? En Hebreos 17 nos dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro que
está escrito de mí. Eso dijo el Señor Jesucristo. Él venía a hacer la voluntad de Dios Padre. Y así todos nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios Padre, porque para eso hemos venido. Sacrificio es dar al Señor todo lo que Él requiere de nosotros, nuestro tiempo, nuestros bienes terrenales y nuestras fuerzas para llevar a cabo su obra. Hebreos 10:8 nos dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley. El versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire qué bonito. Él vino, hizo su trabajo, ¿y qué está haciendo ahorita? Sentado a la diestra de Dios Padre, allá excusándonos a nosotros, es nuestro abogado que está allá. El versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Mire, no hay para qué seguir raspándonos las rodillas o pasar en el viento ahí creyendo que haciendo buenas obras, con eso nos vamos a ganar el cielo, con eso vamos a ser salvos. Nada de eso nos salva. Podemos hacer lo que sea y no nos va a salvar, porque lo único que nos da salvación es lo que ya Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que nos da la salvación. Lo demás son buenas obras que nosotros hacemos y van a ser reconocidas. Son las piedras que el Señor le está poniendo a nuestra corona, ¿verdad? Y cuando lleguemos allá, Él nos va a dar la corona y entonces vamos a saber si, imagínese usted que cuando llega allá y están todos ahí esperando nuestras coronas, que el Señor va a estar, tiene ya preparadas, y cada cosa buena que uno hacemos, el Señor le pega una piedra a la corona. Y va a haber unos que van a tener unas coronotas así bien bonitas, ¿verdad? Y a lo mejor otros vamos a tener unas argollitas nomás así, porque no hicimos tanto, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar viendo, ¿y cuál será la mía? ¿Será aquella más bonita? Y que bien, esa es la que te toca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos esforzamos a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces necesitamos despertar a eso y necesitamos empezar a sacrificar aquello que necesitamos sacrificar para hacer lo que Dios nos manda. A veces no es ni mucho, ¿verdad? A veces quizás es sacrificar un ratito de sueño para orar más por la gente. A veces es sacrificar a la mejor comida, porque si tenemos que ayunar, pues hay que sacrificar 1 o 2 comidas o las comidas que sean. Entonces es un sacrificio que vamos dando, pero lo vamos dando para la honra del Señor, para que se haga la voluntad del Señor. En el versículo 22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire, purificados los corazones de mala conciencia. O sea que no tenemos que tener esa mala conciencia. La conciencia tiene que ser limpia. Tenemos que tener una limpia conciencia. Ya no tenemos que tener una mala conciencia y nuestros cuerpos tienen que estar lavados con el agua pura, que es la palabra. Necesitamos ser lavados con la palabra. Porque esa es el agua pura que nos limpia, que nos purifica, ¿verdad? En conclusión, sacrificar es renunciar a algo valioso o precioso. Dios sacrificó animales para cubrir el pecado de Adán y Eva. El sacrificio siempre ha sido parte del Evangelio del Señor Jesucristo. Dios nos pide un sacrificio. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, ¿qué es lo que tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Y nos estresamos, nos cansamos por buscar un buen trabajo, por esto, por lo otro, pero el reino de Dios, nada. Es lo último que vamos a buscar. Decimos, ay, no, estoy muy joven para eso, ya que esté viejita entonces. Porque creen que eso no tiene valor, pero lo que dice aquí, que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene solito. Cae solito. En Filipenses 2:4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Mire, ¿qué nos está diciendo ahí? Sin egoísmo, ¿verdad? Cuando nosotros morimos al yo completamente, le entregamos ese sacrificio a Dios, quedamos ya no hay egoísmo en nosotros y podemos hacer las cosas desde la manera que Él anhela, que Él quiere, porque ya no lo estamos haciendo buscando nuestro propio beneficio. Para que me vean, para que me oigan, para que esto, para que lo otro. No, hago las cosas únicamente porque yo sé que Dios quiere que las haga. Porque a Dios le agrada, porque Él me mandó a hacerlo y por eso lo estoy haciendo. Nada más. Entonces, cuando yo voy en esa determinación, voy haciéndolo nada más por agradar a mi Rey, al que me envió a hacerlo. Entonces, yo no voy pensando en si me va a salir o voy a recibir algo a cambio. Pero le digo algo, Dios no se queda con nada. Siempre Dios bendice. Siempre, siempre. Él no se queda con nada, Él siempre nos da bendición. Pero recuerde, entre más rindamos al Señor, más rápido vamos a caminar en una dimensión más alta. Más rápido vamos a ver las maravillas, los milagros, las cosas que el Señor quiere hacer. Entre más nos rehusemos o nos distraigamos o no nos enfoquemos en las cosas del Señor, más lento va a ser el proceso. Va a durar más tiempo. Y ahí es donde a veces fallamos, ¿verdad? Que queremos las cosas rápido, 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 pero mi entrega a Dios no es como debe de ser. Yo quiero que el Señor traiga a mi familia, y yo quiero que haga esto, yo quiero que haga lo otro, y ya estoy desesperada que el Señor lo haga. Pero mi entrega no está llegando al lugar que Él quiere que llegue para poder que venga lo que Él quiere dar. Entonces ahí tenemos que trabajar. Buscar, Señor, ¿qué es lo que me está haciendo falta? ¿En qué yo no estoy llegando al nivel que tú quieres? Muéstrame, ayúdame, enséñame. Y téngalo por seguro que el Señor empieza a hablarnos y empieza a decirnos lo que nos está haciendo falta. Hace tiempo oía a alguien que estaba diciendo que él tenía unas dudas y unas cosas que le estaban yendo mal y entonces se encerró en un closet y dijo, de aquí no salgo, Señor, hasta que tú me hables y me digas lo que me está pasando. Y entonces ahí pasó varias horas y el Señor no le hablaba y no le hablaba y no le hablaba. Cuando pasó todo el día, entonces dice que le llenó toda una libretita de todo lo que apuntó de las cosas que el Señor le dijo que las que tenía que trabajar. Así que si le preguntamos, Él va a contestarnos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra cobre vida en nosotros, Padre. Que tu palabra, precioso Dios santo y poderoso, germine, Señor, y que dé, precioso Dios santo y poderoso, que dé, precioso Dios, fruto, Padre, que podamos, Señor bendito Dios, buscarte con todo el corazón, Padre, despojarnos de todo lo que nos estorba, rendírtelo como ese sacrificio que tú anhelas y deseas que entreguemos, Padre, puedan ser nuestras actitudes, nuestro carácter, Padre, pueda ser, precioso Dios santo y poderoso, cualquier área de nuestra vida que no te hemos entregado, precioso Dios santo y poderoso. Clamamos a usted, Señor, para que sea su Espíritu ministrándonos, Señor, y mostrándonos, Señor, qué áreas, precioso Dios, usted necesita que le entreguemos, Padre, para que pueda hacer su voluntad en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, Padre. Le damos muchas gracias por su amor tan grande, porque usted es grande y poderoso y hace posibles todas las cosas, Padre. Rogamos, Señor, para que usted obre, Señor, a través de las personas que están recibiendo esta enseñanza, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Tóquelos ahí donde se encuentran, libere, sane y restaure sus vidas, precioso Dios santo y poderoso. Que su palabra, precioso Dios, penetre hasta lo más profundo de cada ser, tanto de ellos como los de que aquí nos encontramos, Padre, libertándonos de cualquier dureza, precioso Dios santo y poderoso, haciéndonos libre para poder conocerlo a usted verdaderamente, Señor. Quite de nosotros, precioso Dios, cualquier cosa que nos estorba y ponga lo que nos hace falta y alíñenos a su voluntad. En el nombre de Jesús se lo pedimos.